El corazón no es un órgano cualquiera, sino que es un órgano central, vital. Sin la Eucaristía, la Iglesia no puede vivir. Lutero niega también el que se pueda ofrecer la misa por los difuntos, por otras personas, o por una persona que no está presente en la celebración. Yo puedo ofrecer la misa pues por mi hermano que está viviendo mal, o que tiene problemas, o que está sufriendo mucho. Yo puedo ofrecer los méritos, el valor de la misa en favor de mi hermano. Pues Lutero niega eso. Es solo la persona que está allí presente, con su fe personal, la que puede acoger la salvación que Dios ofrece. Por eso él niega que se pueda ofrecer misas por los difuntos o por otras personas que no están presentes. De igual manera, exige que haya presencia del pueblo. Claro, según su concepción es lógico. Si la Eucaristía es un banquete, pues siempre tiene que haber comensales. Si no hay comensales, no hay banquete. Eso es lo que él dice. Por lo tanto, no podría ser que un sacerdote celebre la misa él solo. Porque si la Eucaristía es un banquete, tiene que haber siempre comensales. Es la manera de razonar que él tiene, y veremos después las críticas. Entonces, bueno, él hace una reforma litúrgica y pues coge las tijeras y coge el misal de la Iglesia Católica, y donde aparece sacrificio, pues plop, 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 mete las tijeras y fuera. Esto no se puede decir. Entonces él eliminó de los textos litúrgicos y del misal toda referencia a la misa como sacrificio. Bueno, como digo, habría que estar dentro del corazón de Martín Lutero, pero parece, por lo que se ve de sus escritos y de su vida, pues que él tenía una lucha muy grande consigo mismo. Todos nosotros tenemos o sentimos dentro una inclinación hacia el mal, que llamamos la concupiscencia, que nos dice el Concilio de Trento que viene del pecado, induce al pecado, pero no es pecado. Esa inclinación que yo tengo al egoísmo, a la soberbia, viene del pecado original y reforzado por mis pecados personales, me induce o me inclina al pecado, pero sentir esa tendencia en sí misma no es pecado, mientras yo no llegue a cometer las obras. Entonces ahí Lutero se lió, se hizo un jaleo, y entonces él dice que esa concupiscencia, ese sentir esa inclinación al pecado, para él le parecía como que el hombre estaba podrido por dentro, que el hombre era pecado en sí mismo, y que por tanto no podía hacer nada que fuera agradable a Dios. Todo lo que el hombre hace es pecado. ¿Por qué? Porque procede de una voluntad dañada por el pecado, como de una voluntad podrida. Y también su concepto de salvación o de justificación, como veíamos antes, sí, es algo que se acoge por la fe, pero que no transforma interiormente al hombre. Fíjense, probablemente conocen el ejemplo que él usa, que es bastante gráfico. ¿Cuál es? Pues sería como un montón de estiércol cubierto con nieve. Aparece como blanco, inmaculado, precioso, pero por dentro, pues estiércol. Entonces esa es como la imagen del hombre. El hombre está podrido por dentro por el pecado, el hombre es pecado, y la salvación, ¿qué es? Que Dios nos cubre con los méritos de Cristo para que aparezcamos como justos, pero en definitiva seguimos siendo todavía pecadores. Es lo que se llama una justificación meramente imputativa. En cambio, en la Iglesia Católica nosotros defendemos una salvación que afecta al ser de la persona. Aunque yo sea pecador, la gracia de Cristo me hace una criatura nueva. Mira, dice Jesús en el Apocalipsis, que todo lo hago nuevo. Entonces, a través del bautismo, a través de la salvación, de la gracia, en la doctrina católica, el hombre es renovado, es una criatura nueva. Seguirá teniendo esa inclinación al pecado, pero es una criatura nueva. No es pecado. El hombre no es pecado. Su voluntad no está podrida, está dañada, está enferma, pero no está pervertida. Entonces, ¿cuáles son las críticas que se le hacen a Lutero?
Pues la primera, reducir la Eucaristía a comunión y eliminar la dimensión sacrificial. El primer día, cuando estudiábamos las narraciones de la Eucaristía, veíamos cómo hay referencias cuando el Señor habla de este cuerpo que es entregado por muchos para la remisión de los pecados. Se está hablando, con esas expresiones, se está haciendo referencia a los textos del Antiguo Testamento donde se habla de un sacrificio cultual. Y recordábamos cómo estaba detrás la figura del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, el capítulo 53. Mi siervo justificará a muchos, cargará con los crímenes de ellos, le daré como porción una muchedumbre. Todas esas expresiones que Jesús usa están poniendo de manifiesto claramente que se trata de un sacrificio verdadero y que Jesús está vinculando la última cena al misterio de la cruz que va a celebrar al día siguiente. Por lo tanto, aunque no use la palabra sacrificio, la realidad, las palabras de Cristo muestran claramente que Él está hablando de la Eucaristía como un sacrificio. La Iglesia Católica también reconoce que es banquete, pero es un banquete sacrificial. Es un banquete donde se come una víctima que ha sido inmolada, que ha sido ofrecida. Bien, para Lutero la cruz de Cristo es un sacrificio siempre del pasado. No entiende el memorial como actualización, como hacer presente hoy ese sacrificio. Un error grande es también decir que la misa es como una repetición del sacrificio de Cristo. Por eso es una mala interpretación de lo que era la doctrina católica. La doctrina católica dice, claro que sí, solo hay un sacrificio de Cristo. ¿Quién ha dicho que no? El sacrificio de Cristo nunca se repite. Es decir, la Iglesia Católica sostiene esa unicidad. Solo Cristo ha muerto una vez. Y muerto una vez ya no vuelve a morir. Ahora, ¿qué es lo que celebramos en la Eucaristía? Que ese único sacrificio de Cristo se hace presente para nosotros. No es otro, no se repite, sino que el único sacrificio de Cristo se hace presente para nosotros a través de esa categoría que hablábamos el primer día, que es el memorial. Hacer presente aquí y ahora para nosotros el único sacrificio de Cristo. Entonces, la Iglesia no ofrece la misa como algo propio, sino que lo ofrece siempre con Cristo, por Él y en Él. Y es consciente de que lo ha recibido. Por tanto, la misa que nosotros ofrecemos no es algo que sea mío y que yo le ofrezco a Dios, sino que yo le ofrezco a Dios lo que Él mismo me ha dado para que le ofrezca, que es el cuerpo de su Hijo. Te ofrecemos, dice la plegaria eucarística primera o canon romano, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo. Lo que la Iglesia tiene no es suyo, tiene lo que Dios mismo le ha dado para que se le ofrezca. Con una explicación que nos puede ayudar, es como si un niño está durmiendo y su padre por la noche le mete $10 en el bolsillo para que al día siguiente el hijo pueda hacerle un regalo a su padre porque es el día del padre. Te ofrecemos de lo que tú nos has dado. Y siempre la Iglesia no ofrece al margen de Cristo, sino con Cristo y en Cristo. Y se trata no es el mismo sacrificio, sino que es otra manera, esta manera sacramental incruenta. Incruenta es la misma víctima, el mismo sacrificio, pero que ahora se realiza de esta manera sacramental, de forma incruenta, sin derramamiento de sangre. Cruento es con derramamiento de sangre, el sacrificio de la cruz, incruento de manera sacramental en la Eucaristía. Después, muy brevemente, tenemos a Zuinglio, pues muy brevemente eso. Él trabajó en Zúrich, en Suiza, defiende también el carácter convival de la misa, no hay sacrificio, niega la dimensión sacrificial, esto es común a todos los protestantes, pero él se separa de Lutero. Lutero defendía la presencia real por impanación o por consustanciación. O sea que Lutero, a pesar de negar la dimensión sacrificial, sí admite que está la presencia real de Cristo. En cambio, Zuinglio no, dice que es solamente un signo, una figura, no hay presencia real. No hay nada, es solamente un recuerdo subjetivo. Los dones significan solamente el cuerpo y la sangre de Cristo, es un símbolo. Y después Calvino, que sería el tercer autor, que también pues tiene en común lo mismo. Esto es común a todos, negar el carácter sacrificial de la misa, que la misa es banquete convival, esto es común a todos. Él dice, esto es una categoría del espejo retrovisor, que es como
la celebración de la cena del Señor, como llama él, es como poder mirar en un espejo y ver una imagen del sacrificio de Cristo que está en el pasado. Entonces es como ver una imagen sobre un espejo de algo que sucedió en el pasado. Y los dones contienen la fuerza salvífica, contendrían la gracia, la virtus que decíamos. No contienen a Cristo, la presencia sustancial, personal, sino solamente la fuerza salvadora. Contienen la gracia. Entonces, en los tres tendríamos: Lutero admite la presencia real, aunque consustanciada, no transustanciada. Después, Zwinglio dice, es un mero símbolo. Y Calvino sería como una postura intermedia, dice, no hay una presencia real, pero los dones transmiten la gracia.